Este miércoles, en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos de las ventajas e inconvenientes de la legislación electoral. Para tratar este tema contaremos, como siempre, con nuestros contertulios de cabecera, Jesús y Miguel Galindo, que en esta ocasión estarán acompañados por don Pedro Jiménez, exalcalde de Torre Pacheco, y don Francisco Javier López Carvajal, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. No lo olvide, este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes, les habla Isidoro Jesús Martínez y estamos en una nueva entrega del programa semanal La Pinza, aunque la semana pasada, por razones obvias y del largo puente que vivimos en España, no tuvimos tertulia. Vamos a empezar enseguida, pero antes damos paso desde el control a nuestra sintonía del día de hoy. Bien, pues esta es la sintonía que se me ha ocurrido para el día de hoy y ahora explicaré por qué, porque habrá gente que piense que, oye, ¿por qué una película del año 2000 llamada Gladiator o El Gladiador o Gladiador, según hablemos de la película en Hispanoamérica o hablemos de la película en España? Una película, me vais a permitir, porque es que los nombres yo suelo aprendérmelos de memoria, pero es que son un poquito difíciles. La música es de Hans Zimmer, un alemán que en la actualidad tiene 60 años, y cantaba la contralto australiana Lisa Gerrard, que tendría hoy 56 años. Y la canción que hemos escuchado es una de las varias que se escuchan a lo largo y ancho de esta fenomenal, al menos para mí, fenomenal película. Lo voy a decir en un inglés malísimo porque yo me empeñé que como no devuelvan Gibraltar no aprendo inglés, lo siento muchísimo. Se llama Now We Are Free, ahora somos libres. Bueno, pues esta canción de Gladiator la traigo como sintonía en armonía con el programa, porque en esta película la traición, la venganza, la lucha por el poder están puestos de manifiesto desde el primer momento, desde el primer instante. Y termina con la famosa expresión, bueno, en español, ahora somos libres. Pero claro, como pasa siempre, somos libres cuando realmente nos morimos, cuando ya no estamos en esta vida terrenal. Bien, pues para hablar de este tema, de la legislación electoral, que la circunscribiremos fundamentalmente a la región de Murcia, si os parece, aunque los tertulianos que vayan o lleven la tertulia hacia donde quieran, con los habituales Jesús y Miguel Galindo, para no decirlo de siempre el uno y el otro, hermanos. El bueno y el malo. El bueno y el malo no, pero polo positivo, polo negativo, y que cada persona que escuche, pues que ponga el positivo y el negativo donde le dé la gana. Y luego, pues yo diría que, aparte, bueno, de con nuestro poeta Alejandro Paricio, que se encuentra aquí a mi lado, como siempre, y que luego al final nos hará su expresión poética, resumida de lo que ha sido el programa de hoy, yo creo que con dos personajes de excepción. Uno es Francisco Javier López Carvajal, que es licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología, ha trabajado en diversas entidades e importantes entidades financieras, ha sido director de gabinete de la Consejería de Presidencia de la región de Murcia y actualmente es el secretario del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia, de la cual fue también vicedecano. Y en la actualidad pues está llevando, creemos que una intensa labor en el terreno local, de formación, orientación laboral, etcétera, particularmente con tendencia hacia la transparencia pública, que no es poco en los tiempos que corren. Bienvenido, don Francisco Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Le decimos a usted Francisco Javier o cómo se le llama? Me puede decir Frank y así acabamos antes. Muy bien, Frank. Y además Gibraltar español, que yo nací viendo esa bandera a 500 metros del hospital. Uy, en la línea. En la línea de la Concesión. Con lo cual, esa espinita también la llevo bastante en cualquier clavada. caso, el pasado día 3 de este mes fue tu santo, con lo cual, aunque con retraso, felicidades. Muchísimas gracias. Y al otro lado, pues una persona sobradamente conocida en Torre Pacheco, que apenas necesita presentación. Yo diría que por encima de todo es un pachequero que ha sido empresario, pues la mayor parte de su vida, aunque haya dedicado también parte de su vida a otras actividades,
pero digamos que a nivel regional o nacional su actividad más conocida ha sido la actividad pública o la actividad política, puesto que fue alcalde de Torre Pacheco durante 20 años. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a don Pedro Jiménez Ruiz. Don Pedro, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes y bueno, encantado de estar con vosotros una tarde más y bueno, vamos a empezar esta reunión y que vaya muy bien, ¿no? Bueno, ya la última vez nos dejaste un poco sorprendidos a todos porque constatábamos que los años no habían pasado por ti, que mantienes una lucidez fuera de lo común y que lejos de haber perdido fuelle, lo que había sido era madurándolo y dando más fuelle todavía a esa mente privilegiada que en mi opinión has tenido siempre. Bueno, vamos a empezar y vamos a tratar de sacarle punta a un programa que en mi opinión es muy técnico, es un programa que se nos puede ir de las manos si no llevamos un poquito de cuidado. Tengamos en cuenta que nos escuchan personas que no son expertas ni en derecho, ni en sociología, ni en el campo de la ciencia política. Y en fin, yo confío en que estamos compitiendo en este margen horario con un partido de fútbol internacional, que no sé si hago bien en decirlo, porque igual le estoy diciendo a alguien que no recordaba que estaba jugando el Real Madrid con el Al Jazeera, que se deje el programa de nuestra radio y se vaya a ver el partido. No, lo que tiene que hacer es no ver el partido y escuchar la radio, que siempre será más instructiva y dar una orientación cultural mucho mayor. Me voy a permitir el lujo de dirigirme directamente a Jesús Galindo, porque él, con la primera respuesta suele ser explosiva y da pie para que ya después los demás... Vamos a ver, Jesús, con independencia de que después digamos, si queremos, incluso mencionamos las leyes, la ley electoral de la región de Murcia, la modificación que sufrió en el año 2015, etcétera, ¿realmente ha merecido la pena la modificación de las circunscripciones electorales que había para convertir a la región en una circunscripción electoral única? Bueno, a mi entender, yo creo que no. Yo creo que no. Y voy a decir por qué. Pues porque se ha hecho totalmente sin un consenso generalizado, se ha hecho aprovechando una coyuntura política para que determinadas formaciones políticas se beneficiaran de ese cambio. Y aprovecho para comentar que cuando se dice habitualmente en todas las formaciones políticas que critican la ley electoral y sobre todo entienden que la verdadera democracia es un voto, un elector y de alguna forma entienden que el sistema proporcional en el que está basada la ley electoral nuestra, con la ley DON, priva de representación a muchos en función de la proporcionalidad. Lo que nadie dice es que precisamente la proporcionalidad permite otro tipo de agravios que no se produzcan, y es que las poblaciones pequeñas puedan tener representación. Con la fórmula de un voto, un escaño, eso realmente va a perjudicar sobremanera a todas las poblaciones pequeñas en favor de los grandes núcleos de población. Y eso realmente tampoco es justo. Yo con esto termino y lo que digo es que, primero, no hay que demonizar ninguna ley electoral. Todas las leyes electorales son buenas. Simplemente, de hecho, en cada lugar hay una probablemente distinta. En Italia, de hecho, el año pasado la cambiaron, en Alemania es distinta, en Francia es distinta a doble vuelta, en Inglaterra es sistema mayoritario puro y duro, y no por eso ninguna de ellas deja de ser democrática. Cada una tiene realmente un pro y un contra. Lo que hay es que tener un consenso generalizado, y yo lo que de alguna manera pediría es que cuando hay que tocar un elemento como es la ley electoral, se tiene que hacer fuera de los intereses partidistas puntuales
que haya en ese momento y, por supuesto, con una visión puesta a mucho más largo plazo que permita realmente un equilibrio entre la proporcionalidad y el sistema mayoritario. Hago una pausa valorativa. Porque es verdad que entra como elefante en cacharrería. Yo lo digo por algo. Sí, completamente. No, pero hay que compartir gran parte de la argumentación de Jesús y lo fundamental es que no existen leyes electorales buenas o malas. Existen leyes mejores o peores, más proporcionales o menos. Y ojo, la ley DONT, que no es la ley electoral, es una fórmula estadística que corrige la proporcionalidad, probablemente es de las fórmulas estadísticas que más proporcionalidad dan a un sistema electoral. Se da la paradoja, además, como bien decía, que lo que hace es primar las zonas más pequeñas, las zonas más despobladas, sobre las grandes ciudades. Fijaos que dentro de 10 días, escasamente 8 días, tenemos elecciones en Cataluña, y en Cataluña ni siquiera tienen ley electoral, se rigen por la del Estado español, maléfico Estado español. Me alegro que lo digas, pero y perdona, porque no me gusta cortar. No, pero córtame. Ya que lo has dicho, ¿por qué crees tú que Cataluña no tiene una legislación electoral? No, por favor. Vamos a respetarnos. No, vamos a ver. Vamos a respetar los turnos. Porque tu opinión me la sé. Espera. En el año, creo que fue en el 80, el ínclito y muy honorable Tarradellas, Josep, Pep para los amigos, pensó que era mejor aparcar el debate sobre una ley autonómica, una ley electoral autonómica, pero no por nada, sino porque le beneficiaba la estatal. Claro. ¿Por qué? Porque las provincias con mayoría nacionalista, como eran Lérida y Gerona, Lleida y Girona, iban a tener una sobrerepresentación frente fundamentalmente a Barcelona y Tarragona, pero fundamentalmente a Barcelona, que era el gran donde tenía su gran granero de votos, tanto históricamente el antiguo PSUC como actualmente el PSC. Han ido evolucionando los tiempos. Podían haberlo corregido. Gente joven, perdona, has dicho el PSUC, claro, aquí el era PSUC, el antiguo Partido Comunista Catalán. Socialista Unificado de Cataluña. Sí, era el Partido Comunista Catalán. Que recomiendo a esa gente joven que se lea un libro de George Orwell que se llama Homenaje a Cataluña, que ahí narra precisamente la revolución que hubo en Cataluña durante la Guerra Civil, y estaba el POUM, el PSUC y tal, y entenderán también muchas de las cosas que han sucedido después en Cataluña y de esas guerras intestinas que hay entre los partidos. Me he desviado. Volvemos por culpa a mía, donde pero bueno, vuelve. No te preocupes. ¿Por qué después no han tenido una ley electoral? ¿Por qué ha seguido beneficiándoles? Porque aunque las provincias de Lérida y Gerona han sido las que más han crecido en población, siguen estando sobrerepresentadas. Y como les iba bien, y además, al igual que la mayoría de los parlamentos autonómicos, para hacer un cambio o para aprobar una ley de este tipo necesitaban una mayoría cualificada dentro del Parlamento, y nunca han llegado a tenerla, pues ahí lo han dejado. ¿Puede cambiar? Sí, el Estatuto de Cataluña, al igual que el de Murcia, habla de la comarcalización y el de Cataluña habla de las veguerías. Si hubieran desarrollado esas veguerías, que son las comarcas que podemos encontrar aquí en Murcia, podían haberla utilizado precisamente como circunscripción, que es algo que la ley anterior de Murcia en cierta medida hacía con esas circunscripciones, y entonces hubieran tendido más hacia un sistema mayoritario. Pero claro, ¿eso a quién beneficiaba? Pues en el caso de Cataluña beneficiaba al Partido Socialista de Cataluña, y en Murcia esa comarcalización probablemente en los últimos 20 y tantos años hubiera beneficiado al Partido Popular. Entrando en la reforma de la ley regional, pues estoy completamente de acuerdo con lo que decía Jesús. Tú no puedes en un momento como fue en el que se hizo hace 2 años, exigir una reforma exprés de la ley electoral sin entrar en un debate a fondo. Primero, porque probablemente vamos a tender a la infrarrepresentación de los municipios pequeños, porque se lo van a llevar todo gente de Murcia
o gente de Cartagena, fundamentalmente. Antes teníamos diputados que tenían que ser por narices del altiplano o que tenían que ser por narices del noroeste o del Lorca. Ahora puede haber una lista únicamente de gente de Murcia y quedarse yecla sin representación. Eso por un lado. Por lo que nos faltaba. Pero es que, ya que vas a reformar una ley, sí. y los ciudadanos, lo que están Es así. demandando, claro, los ciudadanos que estamos demandando, que la legislación electoral sea cuanto más abierta, mejor. No podíamos contravenir otras normas de rango superior y no podíamos ir a listas abiertas, pero sí podíamos ir a listas desbloqueadas, Efectivamente. por ejemplo. Es decir, había un abanico amplísimo de posibilidades y no se ha aprovechado. Ya que querían reformarla, pues podían haberlo estudiado, porque en una legislatura daba tiempo haberlo hecho. Pero claro, si tenemos en cuenta que la Comisión de Reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma lleva abierta per secula seculorum, Y y ni los seguirá, tempores, sí. y así seguirá. Pero bueno, Bueno, vamos a ver, porque ya has introducido un factor que yo pretendía que sacarlo un poco más adelante, pero vamos, no importa, que es el de la comarca. Y lo has apuntado, la ley 2/87 de la electoral de la región de Murcia, cuando determinó las 5 circunscripciones, hizo un trazado territorial, en mi modesta opinión, de carácter comarcal, empezando por Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, etcétera, y terminando, como no podía ser de otra manera, terminando de una manera gráfica con el altiplano, Yecla y Jumilla, pasando por Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, etcétera, etcétera, por la zona de Murcia, Alcantarilla, en fin, lo que es la huerta de Murcia, y luego la zona del noroeste, Caravaca, Fejín, etcétera, etcétera. Bien, yo quiero preguntarle a Pedro Jiménez, porque yo sé que él sabe la respuesta, lo que no sé si me va a dar la respuesta que a mí me gustaría sacarle de su boca, porque es muy hábil. Pero yo sé que él sabe por qué han existido en esta región tantas dificultades, estando previsto en la ley como está, y cómo estaba. ¿Por qué han existido tantas dificultades para hacer una comarcalización, una distribución territorial comarcal, que hubiera servido de descentralización político-administrativa de esta región? Se hubiera vertebrado, en mi modesta opinión, mucho mejor. Y él sabe por qué, porque además incluso tuvo la valentía en su momento de presentarse al Senado y no ser senador por muy pocos votos en una circunscripción como la nuestra. ¿Por qué tantas dificultades en esta región para que haya una auténtica comarcalización? Muchas gracias, Isidoro, pero vamos que no debo de decir todo, porque quizás Bueno, pues, lo que hace falta aunque son sea alguna soluciones. cosita, dinos. Es muy largo. Es muy largo. Porque tú has tenido reuniones de este tipo y no pocas. Bueno, sí, bastantes. Y a nivel realmente regional. es una pena. Porque Murcia es una de las regiones, para mí, la mejor o una de las mejores de España. Y francamente se desperdicia esos valores que tiene para desarrollar una región como la murciana, que es un potencial. Por ejemplo, en el campo de Cartagena, es un potencial que de la región de Murcia y no está valorado. Y no hay forma de que se valore. ¿Pero por qué? Pues eso, la verdad que sería de decir todo lo que ha pasado y las reuniones que hemos mantenido para que esto sea comarca o provincia, pues francamente han fracasado. Lo que sí creo es que estamos desperdiciando un tiempo muy valioso para el futuro de los murcianos, de la región de Murcia, que no se debía de perder. Yo no sé, el tiempo, los años que me dará Dios de vida, me gustaría ver el cambio que tiene que pegar la región de Murcia, porque creo en ella, sé las posibilidades que tenemos en esta región y en nuestro término municipal, por ejemplo, Torre Pacheco, pero que no se puede, no sale. ¿Por qué no sale? Por esa razón, que hay impedimentos, que porque este no sea, pues vamos a no dejar que pase lo que tiene que desarrollarse en este caso. Estoy hablando de Torre Pacheco. ¿Ha habido, en tu opinión, demasiado, y permíteme cariñosamente que te insista, demasiado protagonismo, demasiado egoísmo a la hora de formar una comarca
por ejemplo, aquí en el campo de Cartagena, porque tú sabes que la comarca de Cartagena la hemos intentado formar de diferentes maneras. La comarca del Mar Menor, la comarca del campo de Cartagena, con este sí, con este no, con aquel no, con Fuente Álamo, con La Unión, con no sé quién. Es decir, es un auténtico, en mi opinión, un auténtico disparate que además ha perjudicado mucho más al interés general. Porque el tema de la provincia es otra cuestión, de eso ya hablaremos en otro momento. Estamos hablando de la comarca como entidad descentralizadora a nivel político administrativo y que pudiera llevar a cabo pues acciones que también es verdad que nuestra región es una región relativamente pequeña, aquí las distancias tampoco son tan grandes, pero es que yo creo que hubiera sido tan interesante que a finales de los años 80 o 90 se hubiera podido formar. Y espérate, espera un segundo, porque así terminamos la ronda. Es que si no, luego Miguel se me enfada. Sí. Miguel, tú que has escrito de esto, ¿por qué no puede haber, en tu opinión, una comarcalización en la región de Murcia y en especial en nuestra tierra, en nuestra zona? Yo con exactitud no lo sé, pero sí puedo añadir. Bueno, pero te puedes aproximar. Pero sí puedo añadir un dato que quizás Pedro lo recuerde perfectamente, y es que hace, pues en aquella época, 20, 25 años, Pérez de Lema, que era un gran comarcalista, y tenía muy buen caché con el presidente Valcárcel. Se inventó y se movió y tuvo aquello mucha prensa, lo del famoso área metropolitana Murcia-Cartagena. Eso se lo cargaron desde Murcia, desde la comunidad autónoma de Murcia, y la explicación que dieron fue la siguiente: el área metropolitana imaginada e inventada por Pérez de Lema es un caballo de Troya para introducir en valor la comarca del campo de Cartagena. Y tal como fue, lo digo aquí hoy. Entonces, ¿qué miedo se le tuvo entonces o se le tiene ahora a la comarca del campo de Cartagena? Posiblemente el potencial económico o de desarrollo o de empleo o de X que pueda tener y que le reste a otras ideas. Yo no lo sé, pero sí puedo decirte que aquello fue como os lo estoy contando ahora. Y además coincide precisamente con lo que está contando Pedro. La famosa área, que además se hicieron reuniones, aquello se escribió mucho, se hicieron varios congresos de la COEC en Cartagena con todas las bendiciones oficiales, etcétera, etcétera. Todo aquello se fue al carajo porque desde la comunidad autónoma, además lo dijeron así, a nosotros, yo entonces era vicepresidente comarcal de la COE y presidente local, y tuve acceso a aquellas comunicaciones, yo creo que ya se pueden hablar después de tantas décadas, fue eso, es un caballo de Troya para poner en valor la comarca del campo Cartagena. Coño, si eso no lo negó Pérez de Lema nunca, jamás. Vamos a ver, ¿y qué? ¿Qué pasa? Está prohibido poner en valor la comarca del campo de Cartagena, ¿y por qué? Ese es el problema de cuando prima el interés político sobre el interés general. Diría, claro, que no solamente el campo de Cartagena, es que yo yo creo que la comunidad autónoma cuando lo pone en duda, pone en duda todas las comarcas. Todas. Yo no sé estamos hablando de lo nuestro. No sé si vosotros, hombre, ya lo sé, no sé si vosotros llegáis, lo recordaréis, vamos, yo lo recuerdo perfectamente. Se hizo un estudio, que yo no sé siquiera si llegó a publicarse, a los ayuntamientos sí se mandó, yo tuve ocasión de verlo aquí en Torre Pacheco, se hizo allá por el año 83, 84, un estudio técnico sobre la comarcalización de la región de Murcia. Después se han hecho otros, pero yo recuerdo este. Bueno, era increíble que de cada posible comarca salían al menos 5 o 6 alternativas. Claro, así es imposible. Eso es no un caballo de Troya, eso es una torre de Babel que imposibilita, in radice, como decimos los juristas, desde la raíz, cualquier actuación. Y así nos ha ido desde que nos constituimos en comunidades autónomas, estando previsto, como ha dicho Fran, en el estatuto de nuestra región, la comarcalización de esta región. Y ahora ya te dejo. Fíjate, hace un año y poco, me reuní con una alcaldesa de un pueblo de cuyo nombre
no voy a decir ahora. Pues muchas no hay. O sea, Ya, bueno. No había. No, es de las nuevas. Bueno, Uy, que la comarca. No, es de un pueblo pequeño, Bueno, No, vale, vamos vale, por otro lado. vale, y hablando cercano a Murcia, venga. Claro. Cercano a Murcia. Sí, más o menos. Bueno, estábamos hablando Más que menos. precisamente del tema de las comarcas, porque me comentaba que tenían problemas económicos con la contrata de basura. Y resulta que el pueblo de al lado tenía la misma empresa, la basura, la contrata era la misma. Claro. Pero ellos pagaban un canon, los otros pagaban, el camión era el mismo. Digo, ¿pero estáis mancomunados? No, eso se puede. Digo, pero vamos a ver, alma de cántaro. Pues claro, podéis hacer mancomunidades o bien Por servicios. sí, claro. O podéis hacer una mancomunidad para gestionar casi todos los servicios, puesto que estamos hablando de pueblos de 10, Pero con la 5, aprobación de la 6.000. comunidad autónoma. Efectivamente. Pero claro, ¿cuántas mancomunidades existen ahora mismo? Creo que existe una mancomunidad de servicios sociales en el río Mula. Creo que es la única que... Sí, aquí tuvimos una Sí, y pero actualmente hubo solamente varias. creo que en Han Vigor hay una. desaparecido Han todas, desaparecido todas. menos una o dos, sí. Sin embargo, en otras comunidades autónomas que no tienen en sus estatutos previstos las comarcalizaciones, sí funcionan por mancomunidades y se gestiona desde el tema de la depuración de agua, el tema de la gestión turística, gestión y promoción, el tema de la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos. ¿Y en qué redunda eso de cara al ciudadano? En un ahorro. Y en Pero calidad claro, de servicio. Y en calidad de los servicios, porque si tú al señor que está de presidente del equipo que está jugando, que no merece la pena ver el partido, vamos, mejor escucharnos nosotros, a ese señor coge y le ofertas que recoja la basura en 5 o en 10 municipios y no en uno de 5.000, en otro de 4.000, pues no, porque a él también le sale más rentable. Y digo porque es una de las empresas más gordas que hay dedicada a todo este tipo de cosas. Entonces, claro, aquí no ha habido un interés político. Y ese interés político, yo creo que ya ha llegado el momento, probablemente, más que incluso hablar, como hablabais, de un tema de una provincialidad, que incluso podría haber el melón de decir, porque claro, los de Lorca o los de Yecla dirán, ¿y por qué yo no? Claro. ¿Vale? De ver de qué manera se es más útil al ciudadano y probablemente vaya por ahí. Y esas mismas comarcas probablemente sean también el germen de donde salir efectivamente los distritos electorales, Los distritos por electorales. llamarlo de alguna forma. Yo, puesto que estamos hablando de la legislación electoral y de las circunscripciones en nuestra región, me gustaría poner encima de la mesa, ya que el tema de la comarca yo lo tenía previsto, ha salido un poco antes, pero bien, no pasa nada. Yo no sé si la comarca lo corregiría, pero sí sé que le afecta a la legislación electoral, no solo de la región, sino a nivel estatal. España tiene del orden de los 8.000 y algo Municipios. la inmensa mayoría muy pequeños, muy pequeñitos, que apenas si se sostienen con menos de 100 habitantes, incluso con algunos hasta con un habitante. Posiblemente le sobraran de 4 o 5.000 y estaríamos más en la onda del resto de nuestro entorno europeo. Si eso fuera así, y España alguna vez tuviera la sensatez, o en España tuviéramos la sensatez suficiente como para reducir, yo me atrevería a decir drásticamente por lo humano, drásticamente, el número de municipios, ¿mejoraríamos en todos los órdenes? Sin lugar a dudas, claro. Sí, por supuesto. O sea, hay que pensar que... como ¿Pero por bien qué ha dicho mejoraríamos? Fran, No basta como bien ha dicho Fran, la concentración de servicios abaratan costos y eso en municipios de Castilla y León, algunos también de Castilla-La Mancha, que son muy pequeñitos, como tú hablabas, de 20, 25, 15, 18 habitantes, donde realmente los servicios los tiene que asumir la Diputación Provincial, que aquí, por cierto, en Murcia no existe, por lo pequeños que son, afortunadamente, por lo pequeños que son, eso realmente estaría solucionado con una concentración mediante un sistema que la ley de régimen local prevé, que como aquí se ha dicho son las mancomunidades, y que no hay que hacer nada. Es decir, yo curiosamente, participé en la fundación de una mancomunidad, concretamente fue de servicios turísticos, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena.
Entonces hubo que constituir, pero bueno, hubiera podido ser, por eso era una comarca natural alrededor del Mar Menor, y por lo tanto fueron esos los municipios. Pero si hubiera sido pues de servicios sociales, pues a lo mejor además estaría Fuente Álamo y podría estar, pues no sé, no, quizá no nos quede algún municipio más cercano, o Mazarrón quizá también, quién lo sabe, ¿no? Eso lo que está claro es que racionaliza mucho todos los esfuerzos que se tienen que hacer para cubrir los servicios mínimos de un municipio. Y yo creo que eso, sería una mejora indudable económica y al mismo tiempo, además, de mejora de los servicios. Pues dime tú, un municipio con 20 habitantes, ¿qué servicios puede mantener ese municipio per se? Ninguno. Pero ni 2.000. O sea, ya, pero aquí estamos en una zona... a la optimización. No, sí es muy corto. Vamos simplemente a la optimización de recursos. O sea, en 10 municipios de 2.000 habitantes no se pueden optimizar los recursos de esos 20.000, pero juntos, con 20.000 se pueden optimizar los recursos. Si es tan sencillo y tan fácil y tan elemental como eso, es que no se puede ver, o es que no se quiere ver, o es que hay intereses políticos para tapar una verdad tan grande como esa. De todas formas, si os parece, yo creo que deberíamos de reconducir el tema sí. hacia lo que es si lo he dejado, la elección lo he dejado porque al fin y al cabo su relación guarda. Más que la parte jurídico-administrativa del territorio, que es la que estamos. Pero es que esas pueden ser las nuevas incidiendo. circunscripciones y volvemos a... Porque al final puedes crear... debemos de pero sí puedes crear, a través de esa comarcalización, puedes crear ese matiz identitario. Correcto. Que es necesario, porque yo creo, por lo que estamos hablando aquí en la mesa, que todos en cierta medida compartimos que esa reforma exprés que se hizo no era ni la que se necesitaba, ni mucho menos la que los ciudadanos demandaban, y ni dotó de mayor representatividad a ninguna zona, vamos a llamarlo zona, ya que no existe en las comarcas ninguna zona de la región, y lo único que ha hecho ha sido realmente dejarnos ante una gran incógnita de cómo va a funcionar esto en las próximas elecciones. Pero es que te pregunto directamente... vale. Es una matización simplemente. Para que veáis lo del oportunismo político al que yo me refería al principio de mi intervención, estoy completamente seguro, y fuera de micrófono lo hablábamos Fran y yo, de que el partido que ha propiciado este tema, por cierto, al que se le unió el PSOE, no conviniéndole esta cuestión, puesto que fue el PSOE quien marcó las 5 circunscripciones, no lo olvidemos, es decir, se ha pegado un tiro en el pie, con tal de aprovecharse políticamente de ese tipo de circunstancias. Pues bien, el partido que lo ha propiciado, que no ha sido ni más ni menos que Ciudadanos, evidentemente, se arrepentirá. Estoy completamente seguro de aquí a unos años. Y se acordará de la tontería que ha hecho. Se va a acordar. Bueno, pero partiendo de la legitimidad, como es natural, de cualquier grupo, partido político, y de la buena fe a la hora de propiciar esta modificación, que muy posiblemente tuviera, creo yo, como finalidad corregir algunas desigualdades que podían producirse como consecuencia de las circunscripciones. Luego se verá si son tales desigualdades, o se puede producir lo que estaba diciendo, creo que era Fran, que igual a lo mejor no hay un diputado ni de Yecla, ni de Jumilla, ni de Lorca, y son de otros territorios municipales, etcétera, etcétera. Pero yo, hombre, lo estáis diciendo, pero yo lo voy a preguntar de una manera, digamos, un poco más sesgada, de una manera un poco más civilina, por decirlo de alguna manera. La modificación electoral del año 2015 es una adaptación a la que se ven obligados los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, como consecuencia de la realidad legislativa existente en este momento en la Asamblea Regional. A ver, vamos a intentar de no sé. A ver es una expresión que da respiro. Sí, efectivamente. Obviamente
esa reforma simplemente responde a un momento concreto, a una foto de aquel momento, a un interés político o que un partido político creía que era lo que más le beneficiaba, pensando que iba a haber una repetición de elecciones en meses, porque si no, ¿por qué la haces en 2 meses o en 3 meses? Que creo que fue el tiempo que eso. Con lo cual... Me parece que Ciudadanos lo llevaba, creo, lo llevaba en su programa electoral. Sí, creo, Claro, pero sí, no se discutió. Claro, pero es que incluso, No se discutió. pero es que incluso el Partido Popular lo llevaba en su programa. Pero no decían ni cómo, ni quién, ni por qué. Ahora, era un momento, una oportunidad política que, como bien dice Jesús, probablemente yo no creo que tardemos más, sino que el año que viene, en 2019, ya veremos cuál es el efecto perverso precisamente para ese partido que lo impuso. Y sí, es una forma, una especie de, podríamos, tú has dicho civilismo, y chantaje queda muy feo. ¿Un apaño? A ver, ¿Un apaño? un apaño, sí. Venga, vamos a dejarlo como un apaño que se... Una que- guipa y que- después que se gloria. hizo. Claro, efectivamente. El problema es que ahora... Pero esas de esas leyes que se modifican, pregunto, ya con cierta capciosidad, de esas leyes que se modifican pensando para adentro, cuando yo gobierne, la vuelvo a modificar. No, fíjate, mira, yo recuerdo a los pocos días de aprobarse la reforma, tuve que ir a la Asamblea Regional, no recuerdo por qué, y para reunirme con varios grupos, y uno de ellos fue con Podemos. Y decían, no, si no nos gusta, si no es buena, si no sirve para nada, si no tal... Pero lo que hacemos es, la apoyamos ahora porque es la forma, porque todos pensaban que es que iba a haber elecciones en 6 meses, pero lo que vamos a hacer es proponer una comisión para que haya una reforma real, ¿qué tal? Pues eso, han pasado ya 2 años y seguimos con el melón abierto, y claro, Eso es el melón al final se chapuza, se pudre. El Claro, es que fruto de la en este chapuza. país ya tenemos la costumbre de que hacemos las cosas provisionales y te dice tu mujer, "Va, ayúdame que vamos a poner esto", y dices, no, mira, vamos a hacerle un apañito, lo dejamos así, que te prometo que la semana que viene lo vamos a dejar ya aniquilado. 20 años después sigue la cortina allí cogida con 2 clavos. Eso Pues fue la una ley chapuza. exactamente igual, Eso es una chapuza que vamos a pagar dentro de año y medio. efectivamente. Pero es que además esa modificación conllevaba otro aspecto que no hemos comentado aquí, que es la rebaja del techo del 5% al 3% para que accedan los partidos minoritarios o pequeñitos. Eso lo que hace evidentemente es a las formaciones más pequeñas favorecerlas, pero permite realmente que se fragmente el Parlamento, con lo cual el Parlamento al final es ingobernable, Vamos prácticamente. a una italianización. Italianización. Pero ojo, favorece a los pequeños, muy entrecomillado, favorece a los partidos locales o más o menos locales de municipios grandes. Es decir, va a tener muy fácil un partido como Movimiento Ciudadano en Cartagena, tener representación, probablemente a lo mejor uno, o si en Murcia, pues cojan y crean el partido de huertanos o de defensores del Panocho, pues a lo mejor probablemente también podría llegar a tener uno. Pero eso va a favor Claro. de los partidos y en contra de los intereses de los ciudadanos. claro, efectivamente. Mucho cuidado, ¿eh? Claro, mientras, vamos a ver, Seguimos con la partitocracia. es que una cosa es la representación y la representatividad y otra cosa es la estabilidad. Cuanta más representación, cuanto más grande es el abanico, más difícil suele llegar a acuerdos. Con lo cual, mientras más partidos haya, más fragmentada va a estar la Asamblea y mucho más complicado va a ser llegar a acuerdos. Estamos hablando que dentro de 1 año y medio podemos encontrar una Asamblea regional con Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Ciudadano y vamos a llamarlo Partido Regionalista porque todavía no sabemos cómo se llama. Como mínimo 7 partidos. ¿Cómo le ponemos al niño? Jesús. y que sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos a hacer un breve alto en el camino. Teo va a poner un poquito de música y enseguida volvemos, en cuestión de 1 minuto o 2. Bien, pues aquí estamos de nuevo. El amigo Teo nos ha puesto
Libertad, Libertad, de Jarcha, aquella famosísima canción de la transición española, de tan grato recuerdo. Le voy a pegar un pequeño tirón de orejas, porque ya que estábamos hablando de la región, podías haber puesto algo de vino tinto, pero a lo mejor a ti vino tinto ni te suena. Pero en fin, vamos a dejarlo. La próxima vez que hablemos de la región, pon algo de vino tinto, hombre, que eran yeclanos. Vamos a intentar ayudar un poco a Alejandro, porque me da la impresión de que esta tarde se nos despista. Estamos siendo tal vez un poco técnicos, estemos hablando de cosas que a nivel de calle, como él me comentaba ahora a micrófono cerrado, no tengan tanta trascendencia. Yo lo he dicho al principio, que intentáramos no ser especialmente técnicos para que se nos pudiera entender en lo posible. Tampoco estamos hablando, discutiendo el sexo de los ángeles, yo creo que estamos hablando con bastante normalidad, pero vamos a intentar ayudarlo porque él al final sacará el poema, pero tiene que venirle la inspiración. Sí, yo creo que tú eres persona de que te venga la inspiración a fuerza de pensar. A fuerza de machacar. A veces de los pequeños golpes del martillo histórico podemos sacarle a esto un poco de punta. Pero es que os puedo asegurar, señores oyentes, que el tema es peliagudo y ustedes que están en casa pueden hacer pensar y creer y opinar sobre dicho tema. Os aseguro que para estos entendidos es como andar por casa, pero los que somos profanos en la materia nos lleva tiempo. De todas formas, Alejandro, no seas tan humilde, que yo ya sé que llevas escritos 3 o 4 versos. O sea, sigue, que al final por lo menos una quintilla te sale. Vamos a ver, ¿alguien quiere introducir algo nuevo o preferís que yo dé algún toquecito en especial? Yo creo que como estamos hablando de temas relacionados con la legislación electoral, podríamos poner de manifiesto, como así ha quedado puesto de alguna forma, las distintas posibilidades que hay en estos momentos y sobre todo el por qué estamos criticando y hemos criticado de forma fehaciente la última ley electoral de la región de Murcia, simplemente por el hecho de haberse hecho a prisa y corriendo y porque se ha hecho sin consenso y sobre todo sin haber consultado con los, vamos a decir, con la sociedad a la que va dirigida, permitiendo de esta manera que se vulnere pues determinados derechos que, por otro lado, lo que querían precisamente era arreglarlo y lo han desarreglado totalmente. Entonces, yo estimo de alguna forma y le pediría a la Asamblea, a los políticos, a los diputados, que puesto que efectivamente comentaron en su momento sotto voce que aquello era pues una ley hecha muy rápidamente, pero que se lo iban a pensar y que de alguna forma iban a tratar de consensuar una ley mucho más efectiva, que efectivamente que se pongan a hacerlo, porque hay métodos que, sin llegar a ser como el que se ha votado recientemente y la ley que ha salido en la región de Murcia, de una circunscripción única que, como ha quedado aquí manifiestamente expuesto, perjudica a los núcleos pequeños, hay posibilidades de que eso no ocurra. Por ejemplo, la última ley electoral en Italia, que se aprobó hace un año aproximadamente, o a principios de este año, me parece, no sé si fue finales del 16, principios del 17, marca una tipología mixta. Es decir, por un lado hay una elección uninominal, que me parece que es un 38 o un 40%, y luego una proporcional con un 60%, con lo cual cubre los dos aspectos. El proporcional permite a los núcleos pequeños introducir y el nominal precisamente lo que permite es
que la persona se tenga que patear, por así decirlo, las circunscripciones. Cosa que los partidos políticos no quieren. Claro, ahí iríamos al sistema de listas abiertas, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante, si os parece, ¿eh? Vosotros podéis introducir el factor correctivo cuando queráis. A mí me gustaría preguntarle a Fran, como sociólogo, que es también, para la persona, digamos, normal y corriente, para la persona que no está muy metida en estos conocimientos, pero que le gusta votar, que le gusta participar en la vida pública, de verdad ¿tú crees que para esa persona tiene, lo pregunto sin caciosidad, lo pregunto de verdad, con toda, tiene alguna significación que le digan que ahora la circunscripción en la región de Murcia va a ser única en lugar de estar dividido por circunscripciones? Sinceramente, ¿o le va a dar lo mismo? Sinceramente no. Mira, la sintonía que nos ponía antes tu compañero, yo creo que marcó un antes y un después. Un antes y después, porque significaba las ansias de expresarse de un pueblo, que era votar. Pero la mayoría de la gente, como bien nuestro poeta Alejandro ha apuntado, ni tiene idea, ni le interesa realmente los vericuetos legales. ¿Cuántas veces tenemos los politólogos fundamentalmente que salir cada noche electoral y explicar el sistema? Llevamos 40 años explicando el sistema. Eso quiere decir que es que nadie lo entiende. La gente lo que quiere es votar. O que no le interesa. O no le interesa, y lo que quieren es simplemente poder ejercer su derecho, pero quieren hacerlo de una manera que se obtenga la mayor representación o la mayor representatividad posible. Con lo cual, la sociedad, todos estos debates que son más jurídicos y más técnicos, no te voy a decir que se la trae el pairo. Tú decías antes, pero yo que soy más municipalista, Pedro Jiménez también en este aspecto podrá decir algo a lo que yo voy a preguntar. Tú decías, es que una asamblea regional con 7 partidos, 8, pero y un municipio como por ejemplo este, imagínate con 7, 8 o 9 grupos políticos con representación en el Pleno. Bueno, pues nos vamos... Sí, bueno, sí. Se ven caras de sonrisa, porque pero final, yo que soy un profesional del tema, claro, también me digo, pero bueno, ya serviría realmente para algo. Vamos a ver, puede servir, dice, en la diversidad está lo bueno, porque puedes elegir, y a lo mejor los gobiernos compuestos por distintos partidos, un bipartito, un tripartito, un cuatripartito. Hay municipios que tienen, yo he llegado a ver hasta un quintipartito, se diría, ¿no? Sí. He llegado a ver. ¿Eso enriquece realmente la democracia y es bueno para el ciudadano? No, eso crea 5, 4, 3 o 2 reinos de taifas dentro de los ayuntamientos, donde son compartimentos estancos y además están esperando a que falte un año o 7, 9 meses antes de las elecciones para romper el pacto y encima tirarse los trastos a la cabeza porque mira lo que hizo aquel, porque tal. Es decir, hay que dotar de estabilidad el sistema. ¿A ti qué te parece, Pedro? Bueno, pues acércate, por favor. Es difícil de lo que se está hablando y acertar, pero yo lo que sí estoy con Jesús, que tenía que haber más consenso para hacer una modificación de esta ley. ¿Por qué? Pues por los inconvenientes que puede suponer la misma. Y creo que nuestra región pues va a tener esa experiencia, que yo no me atrevo a criticarla, ni muchísimo menos, pero que comparto también de que eso pues no va a ser quizás lo bueno para cualquier municipio, sea grande o sea pequeño, no va a ser bueno. Pero se han lanzado a esto y parece ser que tendremos en la próxima legislatura, lo vamos a... Yo te voy a poner, es que me gusta ponerte en aprietos, Pedro. Sí, y me gusta ponerte en aprietos porque no me contestas a lo que te pregunto, con lo cual sí, veo que siguen muy fuertes, que siguen muy potentes, ¿no? dime. Yo a veces creo que, y lo digo sinceramente desde la experiencia de muchos años en la vida municipal, y que nadie me interprete mal ni vayan a querer buscar en mis palabras actualidad, porque no van los tiros por ahí. A veces las coaliciones son más el resultado de la necesidad que de la calidad. Pongo un ejemplo. Pedro Jiménez, aquí presente, en 2 ocasiones gobierna en minoría sin formar coalición ninguna. Y gobernó durante 8 años. Sí. Y se coaligó cuando fue necesario en los plenos para alcanzar acuerdos, por ejemplo, para aprobar presupuestos y alguna otra cuestión de interés o alcance general.
A veces yo creo que nos volvemos muy locos con el tema de las coaliciones. Yo no digo que no sean necesarias, claro que lo son. En algunos aspectos lo son. Por eso digo que nadie me vaya a interpretar mal y se vaya a pensar que estoy hablando de la coalición que hay ahora mismo en el ayuntamiento, porque no van los tiros por ahí. Pero son una necesidad, o a veces depende más de la calidad de los políticos que están en esas tesituras. Mira, yo lo que ha dicho Yo he puesto un ejemplo, ¿eh? Y lo vosotros que ha lo habéis dicho conocido. antes Fran, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga. Sí, sí, claro que lo ha O puesto. sea, 8 o 9 partidos en un pueblo, en un territorio más o menos grande, eso acaba en lo que acaba en cuestiones que no tienen nada que ver con la gobernabilidad, sino solamente con la supervivencia de ese grupo o ese grupúsculo. Le importa una higa el interés del pueblo que están gobernando. Eso está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, antes posiblemente haya dicho el porqué. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía pasa eso. O sea, yo creo... Él no ha dicho que pase. Yo, Él ha vamos dicho... a ver, lo sí, digo vamos a de, matizar, ¿no? No, Claro. vamos a ver, lo digo de otra manera. Lo digo de otra manera. Eso que ha indicado Fran es inversamente proporcional a la educación de la ciudadanía. ¿Queda así mejor? Es que, Sí. Bueno, pues más finamente. es que es un, Pero es así. un problema que tenemos en Es un España. problema de la Pero a ciudadanía. la educación de de enseñanza, no vaya No, tampoco. vamos a ver. No, no, Claro, no, y a la cultura. Claro. A la educación a la- política. a la educación que política, tiene a lo que se llama cultura que democrática. tiene que haber en una democracia. Claro, No efectivamente. ver el fútbol. Claro, pero es que ¿cuándo se interesa a la gente por la política? En periodos muy concretos, que son los periodos electorales. Bueno, salvo el que esté viendo cierta cadena de televisión 24 horas, que tenían dos opciones, ponerse un silicio o estar viendo política todo el día, que hay que tener ganas también. Y mira que yo soy politólogo, pero la mayoría de la gente vive muy de espaldas al día a día de la política. Pero no será porque los medios de comunicación también revientan con la política. Sí, pero es que decir, tú llevamos mira, 2 meses oyendo solamente un tema. el monotema. El monotema. Es que lo que no puede ser es que todos los medios de comunicación a la misma hora, en los mismos informativos y en los mismos programas que son contraprogramaciones, Más los estén hablando. periódicos. Bueno, cuando hablo de los medios de comunicación hablo en general, estemos hablando de lo mismo. Hombre, yo no digo que no sea importante lo que ha pasado en Cataluña. Yo no digo que no sea importante o no sean importantes las elecciones del día 21 de diciembre. Pero bueno, estemos o no de acuerdo con la idea de España, España es algo más que Cataluña. O es que no hay problemas en Castilla y León, es que no hay problemas en el País Vasco, es que no hay problemas en Galicia, es que no hay problemas en Andalucía o en esta región. Es que estamos siempre en las mismas. Es que estamos siempre en las mismas. Y históricamente esto no mejora. Al contrario, vamos para atrás como los cangrejos. Isidoro, no tiene explicación lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en Cataluña. Es que no, es que yo no sé. Después de tantos años de democracia, que realmente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos locos. Que no hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. Yo no sé. Los ciudadanos de Cataluña, ¿cómo están para poder seguir con ese independentismo que quieren si no tienen razón ninguna? No tienen razón ninguna para esto. Yo creo que, bueno, esperemos que cambien las cosas el día 21 y que sean para mejor, lógicamente. Lógicamente, porque esto tiene que tener un cambio, pero un cambio para sentarse, dialogar, y como se hizo en la Constitución, que es un ejemplo, que fue lo que revalorizó a los españoles ante el mundo entero. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora del pueblo español? ¿Qué ejemplo estamos dando? Tú que lo viviste, Pedro, en aquella época, y lo viviste más de cerca que que muchos de los que estamos, o todos los que estamos aquí. Porque lo viviste en primera persona a nivel político. Sí, sí. Otros a lo mejor lo hemos vivido más indirectamente. Pero hoy día, los Suárez y compañía, por no ponerme a citar otros nombres, tanto de la izquierda como de la derecha, como del centro, etcétera, etcétera, ¿podrían hacer algo hoy día para solucionar la situación en la que nos encontramos? Hombre, yo ¿O soy no, creyente. o no tendrían nada que hacer? No, yo soy creyente y creo, aparte de creer en Dios, creo también en nuestra nación.
y yo creo que va a cambiar. Sí, va a cambiar, tiene que cambiar, es que no forzosamente, tenemos que ir a un cambio. O despertamos los españoles, o de alguna forma esto va a ir a peor. Y empezando por Cataluña, que es la región que verdaderamente ha sido ejemplo en España, pues más avanzada y yo diría pues más próspera también del pueblo español, ¿no? Creo que esto tiene que dar un cambio y no voy a mencionar partidos, pero hay posibilidades de ese cambio si los españoles salimos a votar, como corresponde a todo español, y que de alguna forma nos interesemos, ya no por el partido que sea el mío o el del otro, sino por aquel que lleve el programa que verdaderamente atienda, pues no a Barcelona o a Bilbao o sea al Vasco, sino al resto de España. Yo lo voy a decir de otra manera y te dejo, Jesús, que sé que quieres decir algo con relación a lo que he dicho. Que los grandes partidos de España tengan mucho más sentido de Estado del que tienen ahora mismo. Correcto. Adelante, Jesús. Has hecho una pregunta, dice, ¿y dónde están los Suárez? He dicho Suárez y compañía. Sí, y compañía, evidentemente. Porque la transición no solo fue cosa de Suárez, la capitaneó él. Pero evidentemente, pero es que cuando hablo de Suárez hablo de Carrillo y hablo de Fraga, evidentemente. Es decir, todos. Y de gente en los municipios como algunos de los que están aquí evidentemente, presentes. Por supuesto. Todos, absolutamente todos, tuvieron un papel fundamental. Yo, el problema que veo, Isidoro, es que ahora no hay Suárez y compañía. Es que tenemos una, digamos, bajísima... Ni siquiera, perdóname, como decía al principio, un Josep Tarradellas. Bueno, ya lo quisiera yo que Josep Tarradellas estuviera en Cataluña, porque no estaría pasando lo que está pasando ahora. Es decir, el gran problema que tenemos es que hay una mediocridad política instalada en este momento en los partidos que están gobernando. Me da igual a nivel nacional que a nivel regional o comunitario, me da exactamente lo mismo. Hay una tal mediocridad que realmente hace prácticamente imposible los acuerdos a los que se llegaron en la transición, porque al final en la transición lo que pasó no es ni más ni menos que hubo realmente un consenso generalizado. Y la palabra consenso lo dice la misma descripción de la misma, en el diccionario. Yo lo voy a decir simplemente en la gramática parda. Hay que dejarse pelos en la gatera todos los gatos que están en el mismo recinto. Y aquí el problema es que nadie quiere dejarse pelos en la gatera, sino que todos quieren llevar a cabo su proyecto. Realmente, como falta ese tipo de personas, nos encontramos con la situación en la que nos estamos encontrando ahora, que hay que aplicar, por desgracia, la ley en su más dura acepción para resolver unos problemas a los que no teníamos que haber llegado nunca. Porque si bien he de reconocer que efectivamente la situación en Cataluña ha hecho imprescindible el que se adopte el artículo 155, yo estoy completamente seguro que si se hubieran tomado otro tipo de medidas hace 2 años, esto no hubiera ocurrido ahora. Yo también estoy convencido. Bueno, pero vamos a dejar a Pedro ahora, Frank. Realmente, antes he dicho que yo tengo fe y creo que hay un cambio y no podemos dejarlo de lado, nos guste o no nos guste, porque de alguna forma... Perdón. Perdón. Ese es un inciso que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. El amigo Alejandro vaya por el segundo folio, ¿eh? Y menos mal que no se le venía la inspiración. Sigue, Pedro, sigue. Claramente lo digo, claramente. Porque estuve al lado de un gran político como fue Adolfo Suárez. Sin quitarle mérito, naturalmente, a Santiago Carrillo, a Felipe González, etcétera, porque fue un ejemplo, y vuelvo a repetirlo, para España, bueno, pues nos puso a un nivel que creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos los españoles. Pero ahora mismo, el que nazca un partido en Cataluña defendiendo la unidad de España, oiga, y con el programa que presenta, y que diga en una región
lo mismo que en la otra que le perjudica. O sea que si dice que aquí el agua, lo dice también en Ciudad Real, ¿no? O en Barcelona, donde sea. Oiga, de esos son los partidos que interesa. Y le cuesta votos, claro que le cuesta votos en aquellos que no le... Pues bueno, pero tiene que ser así. No podemos jugar tanto con ir a la mañana, porque eso es lo que ha traído aquí a España, precisamente. El no tener esa mayoría y tener que estar con los nacionalistas, pues concediéndole precisamente estar hipotecados. Yo creo que sí, hay que mirar, porque la reforma del Senado, bueno, es que no voy a dar explicaciones, pues oiga, hay que proponerla, hay que reformarlo, lo de las diputaciones, hay que reformarlo, eso hay que hacer una serie de cosas. Bueno, pues aquel partido que lleva eso, y ya vuelvo a repetir, con nacer en Cataluña un partido defendiendo a España, la unidad de España, yo para mí chapó. Y creo que es que el tren pasa por segunda vez por España. Adelante, Mira, Frank, que me levantabas el dedo índice. Sí, porque antes, como hemos entrado con el tema de Cataluña... bueno, pero yo no quería introducirlo. No, yo tampoco. Yo voy a meterme para salirme en un momento. No, si esto se anima conforme se acerca al final. Cataluña o el Parlamento catalán ha representado en los últimos años precisamente esa perversión de la ley electoral. Es decir, los partidos con menos votos han sido los que han tenido más representación que partidos que han tenido más votos. Partidos, en este caso Ciudadanos, tenían más votos en el anterior era que el anterior sí tuvieron más, pero, sí, bueno. Pero vamos, se han tenido, es decir, es una perversión del sistema. La representación que era fundamentalmente la que tenía Ciudadanos era de la provincia de Barcelona, y los otros la tenían de Lleida y de Gerona, y sin embargo tenían más diputados. Eso también lo hemos visto, y era una de las cosas que de cara a la reforma express de la ley electoral de la región de Murcia también decían, no, es que el Partido Popular consigue más diputados precisamente porque en el altiplano o en el noroeste le cuesta mucho menos sacar diputados. Ojo, también podía haber hecho una cosa que en las últimas elecciones ya se hizo, que fue una redistribución del número de diputados a la comarca de Cartagena. De hecho, le cayó uno desde el noroeste, ¿vale? Es decir, había muchas formas de hacerlo. ¿En qué hemos cambiado en estos 30? A mí me gustan más 39 años porque yo soy 6 días mayor que la Constitución, y realmente decirlo de los 40 me va pesando ya. Entonces, en los 40 de Franco tampoco fueron 40 exactos, pero se redondea. Ya, pero yo los 39, que ya 40 ya los cumpliré el año que viene. En estos 39 años de Constitución, aunque hubiera unas elecciones previas, ¿qué ha cambiado en la vida política, en los partidos políticos? Pues parece que es un mal endémico también de este país, que es la taificación, los reinos de taifas. Los partidos políticos han pasado de ser, sobre todo el Partido Socialista o el Partido Comunista, que era el gran partidos nacionales. Después surge Alianza Popular, refundada en Partido Popular, pero partidos con una idea de Estado, que entendían además la autonomía como un elemento descentralizador administrativo, con cierta autonomía política, fundamentalmente para contentar a Galicia, País Vasco y Cataluña. Andalucía entró por ahí también, pero fundamentalmente esa era la idea. ¿Qué pasa? Que cuando hemos entrado en esos reinos de taifas nuevamente, los partidos han perdido el objetivo de un país para tener 17 objetivos distintos. Y entonces el señor de Castilla-La Mancha dice justo lo contrario que dice el señor de Murcia. Pero es que el señor de Andalucía dice lo contrario que dice el de Castilla y el de... ¿Por qué? Pero incluso ya siendo hasta del mismo partido. Y lo tenemos con el tema del agua. Y hoy muchos vecinos de este municipio han estado en Murcia manifestándose por el tema del agua. De vergüenza que en este país no seamos capaces de ponernos de acuerdo ni para compartir los recursos. Es una cosa que es vergonzosa. Y no hay ni un solo partido, y ahí discrepo contigo, Pedro, no hay ni un solo partido que tenga realmente un discurso nacional, porque lo que dice en Murcia no se corresponde con lo que dice Andalucía y tampoco se corresponde con lo que dice
Y me remito a pruebas, por ejemplo, que aquí se ha hecho una reforma del estatuto, perdón, de la ley electoral, por ejemplo, el tema del impuesto de sucesiones, y en Andalucía, que el pacto de gobierno dice exactamente lo mismo, pues tengo a mi Susana más contenta con las castañuelas porque allí no pasa nada. Por ejemplo. Ya, pero claro, el gran problema también ha sido, creo yo, tú decías, y además lo decías muy bien, Fran, que claro, un país en el que los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo con un tema tan trascendental como el agua, pero es que tampoco con la educación, es que tampoco con la sanidad, es que tampoco con una serie de cuestiones que en cualquier otro Estado europeo hace años que están de acuerdo. Están de acuerdo, y los grandes partidos estatales de esos otros grandes países de nuestro entorno saben que hay cuestiones que no se pueden negociar, que no se pueden tocar. No es normal que, por ejemplo, claro, ayer en Cataluña amenazaran a los vecinos de la Franja, que es la zona de Huesca pegada a Lérida, con ¿os habéis llevado a los 4 sarcófagos de las 3 pinturas? Pues no vengáis al médico que pasamos la factura. ¿Pero qué país vivimos? O sea, esto yo recomendaría... Que yo cuando voy a mi tierra no puedo ir al médico porque tengo que sacarme una cartilla de desplazado, porque soy residente en la región de Murcia, y cuando voy a Andalucía tengo que sacarme una cartilla de desplazado. Pues si estoy en mi país. Buah. Y bueno, a deciros una vez que me puse malo en Cataluña, que me tuve que venir en el avión muriéndome hasta que llegué aquí, porque claro, si me iba allí, después el follón era de narices. Pero yo recomendaría, cuando hablamos de estas tristes consecuencias, creo yo, tristes consecuencias en las que hemos convertido a las comunidades autónomas españolas, yo recomendaría sobre todo a la gente joven, que en mi opinión leen poco. Primero los invitaría de manera general a leer. Y en segundo lugar, que se fueran a una novelita que se llama La Primera República, de don Benito Pérez Galdós, para que vean lo que fue aquello. Y cómo se llegó al punto del enfrentamiento primero entre los centralistas de la República contra los federalistas, al punto de, por ejemplo, Granada declararle la guerra a Jaén, el cantón murciano luego afincado en Cartagena, Alicante, en fin, disparates mayúsculos que hicieron que aquello durara 1 año y medio. No voy a poner el ejemplo de la Segunda República porque fue otra cuestión, fueron otros López, ahí sí que hay una constitución ejemplarizante incluso en toda Europa, equiparable a la de Weimar en Alemania, una grandísima constitución, posiblemente la mejor constitución que hayamos tenido en España. Y yo recomendaría que lo leyeran, para que vieran de qué manera tan espantosa se puede estar repitiendo una historia que no merece la pena repetir y que deberíamos tener amplísimamente superada. Mirad, yo leí hace unos días, por recomendación de un amigo, un artículo de un abogado famoso, fue el abogado que, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que defendió al capitán del Prestige, Ruiz Soares, de apellido, en el que ponía de manifiesto la inconstitucionalidad del cupo vasco, por razones de desigualdad. Bueno, pues a este artículo de este abogado le contesta, sí que no recuerdo el nombre, un miembro destacado del Partido Socialista de Euskadi, en el que viene a decir, haciendo uso de la disposición adicional, creo que primera o segunda de la Constitución, que es en la que se establece lo del cupo. El concierto, perdón. Sí. Ha venido funcionando, ¿para qué tocarlo? Hombre, si es obvio que es inconstitucional, es inconstitucional. Y viene a poner de manifiesto lo que estaba diciendo Fran con las provisionalidades. Es que esto se hace para salir del paso y llevamos casi 40 años con el mismo tole-tole. Si y que favoreciendo a unas comunidades autónomas de una manera bestial, y valga la expresión, y otras pues teniéndonos que conformar y fastidiándonos. Y así nos va. Perdón, adelante, ¿qué Pedro. partido está en contra? ¿Qué partido está en contra de...? Sí. No, claro. Ninguno, Pedro. No, ¿cómo que ninguno? Sí, Ciudadanos. Bueno, claro. Con el cupo vasco, sí, perdón, Ciudadanos. Con el cupo vasco. ¿Y quién le está haciendo caso? Un momento. Nadie. Claro. Espérate. Pero, claro, naturalmente. Pero, ¿qué representación tiene el Ciudadanos en el Parlamento vasco? Ni va a sacar. Y si la tuviera
mantendría la misma postura? Pues hombre, volveríamos al fracaso. Volveríamos al fracaso. Es que al final, cumple. Al final o los fracasamos. poderes, al final los partidos se crean, tienen sus territorios, sus varones, y al final el señor de Ciudadanos, el hipotético señor de Ciudadanos en el País Vasco diría, no, esto hay que, y además con los tradicionalistas que son los vascos, tal, no, esto hay que mantenerlo, Sí. seguro. Pero es que hay soluciones para todo. ¿Por qué los demás no? No, Si pues es para este, yo tiene también- que yo ser también para pregunto. este. Está claro. Si es que, O sea que no es que quiera quitárselo al el País tema Vasco, de la financiación es el vuelo de autonómica, Colón. Eso es sangrante. eso es para las comunidades como Murcia, Andalucía, Extremadura fundamentalmente, no es sangrante, es vergonzoso. No es como si Y lo que estuviera no reinando entendemos- Felipe V Entonces, todavía. Claro, O sea, es que una cosa somos Bueno, 1,5 millones que te echan las manos a la más otros cabeza. 8 Pues eso millones. Eso es. O sea, estamos hablando de que No aproximadamente unos 12 millones de españoles, que somos los del sur, vivimos casi con somos casi con mendicantes, porque nos dan las obras. Entonces, eso no es Tiene que ser. no es de recibo. No, tenemos que hacer la ronda. Bueno, son las 8:15, llegamos al final y vamos a hacer una ronda final, que es lo que solemos hacer en este programa, una ronda de reflexión final de despedida. Procuremos ya ser concisos y vamos a empezar por don Miguel Galindo, el otro Galindo. El otro Galindo. Bien, pues yo creo que nos hemos apartado bastante del tema hoy, ¿eh? Pues gracias a Dios. Bastante. Hemos hablado hasta del Gracias sexo de a los Dios. ángeles, ¿eh? Porque es que tu hermano se inventa también algunos Hay que- temitas. Yo creo que centrándonos, reconduciendo el tema, aunque sea al final, yo pienso que, al menos en esta región, lo que habría que hacer sería reconducir, o sea, arreglar lo que estropearon hace 2 o 3 años, porque lo han dejado hecho un bancal. Volver a las circunscripciones, si bien reales, no imaginadas, las reales, basadas posiblemente en esa comarcalización que hemos estado hablando. Y luego, una vez hecho eso, ponerle la guinda al pastel. Y la guinda al pastel son listas abiertas de una puñetera vez. ¿Por qué? Porque esto es una democracia tutelada. Y llevamos 40 años, y perdóname, 39 años y un día, como las condenes, con una democracia tutelada. Pero no es una democracia real. Y no será una democracia real hasta que no existan las listas abiertas. Pues vaya tela. Pedro. Bueno, yo pienso que Jesús está dando una opinión que puede ser la más acertada en este momento y de alguna forma antes también pronunció Isidoro de que había gobernado en minoría 2 legislaturas, francamente. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y además, las mejores que tuve. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma yo le tenía un respeto a la oposición. Y si faltaba alguien que ellos no estaban, porque podían estar en mayoría, llevaba y lo dejaba sobre la mesa aquella moción que llevara, para que estuvieran todos. Y francamente, pues yo no noté diferencia alguna de la mayoría o estar en minoría. Y me he llevado bien con todos, con los comunistas, con socialistas y con Partido Popular y con todos. Francamente, yo tengo fe en que esto va a cambiar. La región nuestra, esas posibilidades que tiene, alguna vez despertaremos ya de verdad, porque es que va a ser tremendo y tiene un futuro muy, muy grande. Ahora que faltan que esos políticos vengan ya de una vez y se quite toda la morralla que hay en este momento. Como ha dicho bien Jesús, morralla. Esto no son políticos. Esto es incomprensible de que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo. Tirando el agua al mar o teniendo las hidroeléctricas en los pantanos, ahí en la parte de Portugal, y nosotros aquí perdiendo, pues precisamente todo el arbolado y toda la producción que se puede producir en esta región de Murcia. En fin,
Es largo esto. Si me da tiempo haré una matización en una cosa que has dicho porque creo que es interesante. Don Jesús. Bueno, yo voy a hacer un propósito y además como estamos cerca de Navidad, pues que parezca un cuento de Navidad. Y es que yo abogo porque más o menos se ha venido a decir aquí anteriormente, en que se rectifique esa ley electoral de la región de Murcia, en que se haga una ley mucho más real con las necesidades que tiene la ciudadanía en la región de Murcia, que nos olvidemos de los aspectos concretos partidistas que muchas veces condicionan este tipo de legislación, que nos acordemos de cuando se pactó, ¿por qué no? Me acuerdo perfectamente del Pacto de Florida Blanca, donde nació y se pactó el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, que hagamos memoria y que sepamos y veamos que muchas veces, sacando del contexto de los partidos este tipo de decisiones, a lo mejor ganamos más en coherencia, ganamos más en objetividad y sobre todo en beneficio de los ciudadanos, que son los verdaderos receptores de todo aquello que la legislación, en este caso electoral, conlleva en la región de Murcia. Yo, sinceramente, es un cuento de Navidad que creo que no va a suceder, pero que lo dejo ahí. Hay cuentos que se hacen realidad. Fran. Cuesta trabajo, pero algunos sí. Redundando en casi todo los argumentos que estáis dando, yo creo que estamos ante la imperiosa necesidad de que se sienten todos, al menos los que están representados en la Asamblea Regional, y sería conveniente que incluso aquellos partidos extraparlamentarios, y hablo de Izquierda Unida, hablo incluso de UPyD, hablo del nuevo partido o de los nuevos partidos que purulan por la actualidad regional, que se sienten, pero no hablar solamente entre ellos, sino plantearle a los ciudadanos qué es lo que queremos y cómo queremos, porque a lo mejor queremos listas abiertas o queremos listas desbloqueadas, queremos la comarcalización o queremos otro tipo de circunscripción, y hay formas. Ya sabemos por experiencia catalanas que no podemos hacer referéndum, pero hay otras formas de hacer consultas y estamos en la época del gobierno abierto, en la época de la participación. Denos la voz a los ciudadanos y pregúntenos realmente cómo queremos participar en la vida política y sobre todo en la máxima expresión de eso que llaman la fiesta de la democracia, que es cuando ejercemos nuestro derecho al voto cada 4 años, de qué manera queremos hacerlo o cuál es la que pensamos que es mejor. Y yo creo que entre todos podríamos llegar a, no un sistema perfecto, porque no lo hay, pero algo que medianamente se acerque o busque esa perfección. Bueno, pues nos aproximamos ya a las 8:30, son las 8:21. Nos da tiempo a que nuestro amigo Alejandro Aparicio, que al final ha compuesto, pues yo no sé si le habrá salido un soneto o qué le habrá salido, pero... Son redondillas. O son redondillas, y tengo la impresión, yo sin gafas no puedo leer, pero puedo aseguraros que me da la impresión de que va a ser un tanto explosiva la poesía de esta tarde. Adelante, don Alejandro. Muchas gracias, don Isidoro Jesús. Yo no sé si estaré a la altura de los contertulios. Claro que estarás. Y a este tema precisamente, pero yo he sacado en mi pequeña idea sobre el tema estas 4 redondillas. La pinza. La legislación electoral es confusa en mi memoria, tal cual una turbia boria problemático historial. Votante introduce el voto con buena fe a su partido y cuando lo han conseguido, en decepción está roto. El odio entre las regiones es un acto miserable. La convivencia adorable posee dulces sensaciones. Pienso que mi reflexión tal vez no sea la acertada. España, la patria amada, bendita y bella nación.
Pues ahí queda eso y se aplaude. Gracias. Y se aplaude. Muchas gracias, señor. Menos mal que no le salía. Bueno, pues gracias, Alejandro, como De siempre. nada, de nada. Hemos llegado al final. Muchas gracias, como siempre, a los hermanos Galindo, gracias a los contertulios invitados. Fran, tienes tu casa por si necesitamos llamarte para que vuelvas otra Cuando vez. queráis, será un placer. Pedro Jiménez, que está en su casa, que está en su pueblo, que está en su municipio. Gracias también, como siempre. Reitero, no sé si lo he dicho antes, gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y una matización simplemente. Yo antes hablaba de los Suárez. Tú introducías el pacto de Florida Blanca en la región de Murcia pero ¿dónde están esos Pérez Crespo en la región de Murcia hoy día, por ejemplo? Que tú conociste, bueno, Sí, todos conocimos y particularmente. Claro. Y algo que no me resisto a callarme, cuando tú hablabas de que en minoría dejabas temas sobre la mesa, etcétera, etcétera, yo no te voy a hacer propaganda, no ese es el caso, habrá quienes piensen que es una exageración lo que has dicho. Yo puedo decir que tú, teniendo mayoría absoluta, en la época en que legalmente se podía hacer, nombraste a un concejal depositario que era del Partido Socialista, que no era de tu partido, que además podías decir el nombre porque no pasa nada, porque era público, Agustín, que en paz descanse, el del supermercado. Naturalmente. Bueno, eso como testimonio de lo que estabas diciendo. Y hay unos cambios, perdóname Isidoro, que yo siempre he criticado y he estado en contra, que beneficia, digamos, a las corporaciones, pero no se benefician, que es que no estén la oposición en las comisiones de gobierno. Yo apreciaba mucho que la oposición estuviera en la comisión de gobierno. Claro, cuando donde eran se aprueban comisiones facturas. municipales permanentes que la ley exigía Donde que se fuera aprueba- una representación Claro. proporcional igual que en el Pleno. Naturalmente. Bueno, hemos llegado, a esto nos daría para otro debate, hemos llegado al final, yo creo que hemos intentado esbozar las líneas básicas de la legislación electoral, por lo menos de las circunscripciones electorales. Yo creo que hemos hablado del territorio, que era muy importante con relación a la legislación electoral, no podíamos dejarlo de pasar. Hemos hablado de las comarcas, hemos hablado de las mancomunidades y hemos hablado de muchas más cosas. Ojalá hayamos llevado al entendimiento de las personas que nos han escuchado, les hayamos proporcionado algún tipo de ayuda favorable. Si no ha sido así, pues pedimos disculpas, pero es que nuestras mentes tampoco dan para más. No sé si estaremos aquí la semana que viene, porque ya se acercan las fiestas navideñas. Tendrá que ser, sí, la semana que viene, con algún tema que se le ocurra a Jesús Galindo, que no sea tan complicado para luego poder hacer una poesía. Y bueno, me reitero en el agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado, a vosotros por estar aquí presentes y hasta la próxima semana.